Ya. Buenos días a todas y todos. Como es de conocimiento público, hace un año el presidente Gabriel Boric ingresó un nuevo reglamento para las 3 causales y también anunció un proyecto para el aborto legal. El día viernes, en la tarde, la Contraloría General de la República tomó razón del reglamento que busca que lo que nuestro país ya acordó el 2017 funcione en todo el país y resguarde en especial a las niñas en la causal de violación, la más frecuente para ellas. Hoy venimos a detallar el ingreso del proyecto de ley que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo en el plazo de 14 semanas y establece para ello mecanismos en el sistema de salud. Ingresará por la Cámara de Diputados. A 36 años de que se ilegalizara el aborto terapéutico en nuestro país a través de un decreto dictatorial, hoy vamos a abrir la discusión en el Congreso. A quienes nos escuchan, en especial a quienes han abortado, que sabemos por estadística que son miles en nuestro país, sea la edad que tengan, sea el método que utilizaron, los más antiguos, como eran los ganchillos, palos de apio, o los métodos más modernos, que son los medicamentosos, adquiridos mediante el mercado clandestino, queremos que sepan que el Gobierno de Chile considera que no deben seguir siendo tratadas como criminales y que no deben seguir siendo perseguidas penalmente, sino que por el contrario debemos abrir la salud pública para esto. Los motivos para interrumpir un embarazo son muchos y no todos caben en las 3 causales. Ninguna mujer se embaraza para abortar. A quienes apoyamos que esto sea una materia de política de salud pública, les invito a que demos un debate respetuoso. Las encuestas lo muestran, no hay nadie que sea dueño de la opinión pública en este tema. Y a quienes están en contra de este proyecto, les invito también a que con confianza en la justicia de sus argumentos se abran al debate y no se sigan imponiendo por más años los vetos a una discusión que, independiente de la disposición a darse, sigue ocurriendo. Tal como hemos dicho estos días, tan solo la semana pasada, en la ciudad de La Serena, se detuvo a un narcotraficante con más de 800 dosis de misoprostol. Ese es el tipo de personas a las que las mujeres se ven obligadas a recurrir ante la prohibición y la clandestinidad. Queremos abrir un debate respetuoso con base en evidencia, donde todas las posiciones, según en lo que se basen, tengan un espacio, pero donde no sigamos vetando un tema que sabemos sigue ocurriendo. Bien, muy buenos días a todas y todos. Efectivamente, como ha dicho la ministra Orellana, se va a presentar este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Nosotros tenemos razones sanitarias como para empujar esta política. Si bien es cierto, nosotros hemos avanzado mucho en temas de regulación de la natalidad. Siempre siguen ocurriendo los abortos y el que sea en clandestinidad produce riesgos para la salud de las mujeres, riesgos que finalmente se traducen en hospitalizaciones, que son aproximadamente más de 20.000 al año, o sea, 200.000 en un acumulado de más de 10 años, 260.000 aproximadamente. También se producen muertes, que si bien afortunadamente no es la situación que ocurría 60, 70 años atrás, donde era una causa muy importante de muerte, siguen ocurriendo fallecimientos, alrededor de 4 fallecimientos por año, y son situaciones que nosotros no podemos dejar de ver. El aborto va a seguir ocurriendo y lo que nos interesa a nosotros es que ninguna mujer esté en una condición de inseguridad por someterse a estos procedimientos, el tener una oferta de métodos de control de natalidad que seguimos teniendo y que se ha fortalecido en los últimos años, y también pensamos que ninguna mujer merece ir a la cárcel por practicarse un aborto. Gracias. Bueno, queremos en primer lugar plantear la importancia que tiene para una sociedad democrática en pleno siglo XXI tener un debate con altura de miras en un marco de respeto recíproco respecto a las distintas miradas. Aquí, más que discutir sobre la base de prejuicios o caricaturas, lo que se requiere es tener a la vista la evidencia científica y, sobre todo, que se desarrolle un debate
en una propuesta que han discutido otros países del mundo y democracias avanzadas. El presidente Boric ha asumido una serie de compromisos en el marco de su mandato. Algunos de ellos han sido compromisos solemnes, toda vez que han sido suscritos en el marco de la cuenta pública que realiza todos los años ante el país. En ese contexto planteó que se iba a presentar un proyecto y se está cumpliendo conforme a ese compromiso. Esperamos que el debate esté a la altura de lo que requiere, como señalamos, una democracia del siglo XXI y, lo más importante, que la voz de las mujeres sea escuchada en este debate. Primero que todo, tal como decía la ministra Orellana, el ministro Elizalde, el debate democrático en esta materia es fundamental. Nuestra sociedad, como una sociedad plural, una sociedad diversa, tiene distintas opiniones respecto a esto, pero no nos podemos negar a dar el debate y, por cierto, a dejarnos convencer respecto a las opiniones que se entreguen en esta materia. Las opiniones, la evidencia, las distintas formas en que esto se ha regulado en el mundo es clave y fundamental para que este debate se pueda dar de manera democrática en nuestro país. Lo segundo es que actualmente las mujeres que cometen el aborto se encuentran criminalizadas o se encuentran penadas en nuestro sistema o en nuestro ordenamiento jurídico. Y eso es precisamente lo que con este proyecto se quiere terminar. Es decir, que las mujeres que hasta un cierto plazo realicen un aborto por distintas razones no se vean expuestas a ser perseguidas penalmente. Actualmente tenemos una gran cantidad de mujeres que son perseguidas penalmente, que tienen que enfrentar un proceso penal, que tienen que enfrentar una investigación, que eventualmente tienen que llevar adelante o llevar consigo una condena por el hecho de haberse practicado un aborto en circunstancias que siempre son complejas. Así que eso es uno de los objetivos que nosotros queremos con este proyecto de ley, que el aborto deje de encontrarse penado en nuestra legislación con el cumplimiento de ciertos plazos. ¿Preguntas de la prensa? Ministra Orellana, quería preguntarle por detalles de este proyecto de ley, particularmente por el costo total que va a tener y también dónde se extrae su financiamiento y si es que este informe financiero también va a ser remitido al Congreso durante hoy. Bueno, en base a la información que ha recabado el Ministerio de Salud, que como sabemos acá tenemos una situación de clandestinidad y por lo tanto hay que hacer proyecciones, el costo financiero estimado es de 2.600 millones. ¿Cómo se divide eso? Se divide tanto en la provisión de los medicamentos que son necesarios de acuerdo a las guías clínicas actuales de la Organización Mundial de la Salud, para la interrupción medicamentosa, como también en algunos recursos humanos. Tal como se ha señalado, acá estamos estableciendo un plazo de 14 semanas. En muchos países del mundo, esto bajo condiciones sanitarias seguras, no en la clandestinidad y con tráfico de medicamentos, en condiciones sanitarias seguras y sin condiciones base de riesgo, es un procedimiento que puede ser ambulatorio. Y por lo tanto, la estrategia que vamos a remitir de todas formas a una norma técnica, porque no es necesario que los procedimientos específicos queden en la ley, va a ser que esto vaya a la atención primaria en salud hasta las 12 semanas. En el plazo de 12 a 14 semanas, que de todas formas, de acuerdo a las cifras de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, son menos del 20%, la mayoría ocurre dentro de las 12 semanas, va a ser derivado a la red hospitalaria. Ministra, buenos días. Durante esta semana, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados dijo que nos va a poner en tabla este proyecto una vez ingresado por el Ejecutivo. Él dijo que el proyecto se quede esperando el sueño de los justos. En ese sentido, ¿el Gobierno va a ingresar urgencia y qué nivel de urgencia va a ingresar al proyecto? Vamos por parte. En primer lugar, el proyecto va a ser ingresado hoy y por lo tanto se va a dar cuenta el día lunes, forma parte de la normativa de la Cámara de Diputados y Diputadas que la mesa dé cuenta de los mensajes, en particular los del colegislador, que es el Ejecutivo, que se ingresan. Y luego vamos a ir modulando las urgencias, porque si bien queremos que se ponga en tabla, acá no vamos a avanzar a tropezones, queremos que se debata. Y por lo tanto eso se va a ir viendo de acuerdo a las comisiones. Por supuesto, lamento que la disposición inicial sea a vetar el debate. Como señalaba,
Si se tiene confianza en la justicia de los argumentos que se poseen, no hay por qué temer a un debate de cara a la ciudadanía. Ministra, y considerando que el escenario en ese sentido se anticipa adverso, al menos así lo han planteado algunos parlamentarios, ¿hay disposición o hay flexibilidad de modificar el criterio de las semanas en función de conseguir votos para el proyecto? Bueno, precisamente abrir el debate es estar dispuesto a debatir y a llegar a acuerdos. Hemos dispuesto un plazo para iniciar el debate de 14 semanas porque es la experiencia de países con trayectorias similares a las de nuestro país en este ámbito: Alemania, España, Argentina, entre otros. Y también porque hay recomendaciones de guía clínica y de organismos internacionales al respecto. Pero vamos a dar el debate y vamos a estar dispuestas, por supuesto, a dialogar y buscar acuerdos. Ministra, yo quería pedirle si pudiera especificar qué va a pasar con la objeción de conciencia, si va a funcionar tal cual como funciona en el proyecto de las 3 causales. No se innova en el proyecto de ley ni respecto a las normas de consentimiento en el Código Sanitario, ni tampoco respecto a las normas de objeción de conciencia personal ni institucional. Lo que sí puedo comentar es que ya está publicado en el Diario Oficial el nuevo reglamento de objeción de conciencia para las 3 causales, y en eso queremos ser claros. La objeción de conciencia personal e institucional forma parte de también los derechos de las profesiones liberales. Lo que busca este reglamento es precisamente que, resguardando esa objeción de conciencia, se pueda dar continuidad a la atención bajo 3 causales que son situaciones extremas y que por lo tanto cada minuto cuenta y que por lo tanto cada viaje extra o atención extra que hay que hacer producto de una objeción de conciencia debe ser lo más optimizada posible para que así no tengamos situaciones como la actual en que niñas bajo el límite de las semanas de la causal de violación tienen que trasladarse hasta Santiago, inclusive recorriendo 4 regiones para poder acceder a lo que nuestro país ya discutió, que fue el 2017, las 3 causales. ¿Está incluida esta posibilidad en el proyecto de que la atención primaria se haga cargo hasta las 12 semanas? ¿Tiene que ver también con eso, con evitar esas dificultades que han enfrentado mujeres de no poder acceder por la objeción institucional en algunos lugares? No, eso, yo creo que el fortalecimiento de la atención primaria en salud ha sido un sello de la ministra Aguilera y creo que además es el mecanismo en la práctica lo que se usa en muchos países del mundo, a propósito de que es un procedimiento que, bajo condiciones de salud base adecuadas, puede ser ambulatorio y seguido por la atención primaria. Ministra, se ha tomado la determinación de que sea hasta las 14 semanas. No sé si usted o la ministra de Salud nos puede decir por qué se está siguiendo el modelo alemán. Hay otros países que tienen otra cantidad de semanas, por eso para entender mejor bajo qué lógica se toma esa decisión. Como decía, hay una diversidad de países que tienen distintas regulaciones. Hay algunos que tienen más, que tienen 16 e inclusive 24. ¿Ya? Acá lo que hemos mirado es, en primer lugar, países que tienen una trayectoria similar en la jurisprudencia y también en el desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos. Y en ese sentido, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional Alemán Federal es muy relevante en ese sentido. La práctica de años ya en España, el debate en Argentina, nos muestran que ahí hay un espacio para acuerdo, pero como señalamos, es un inicio para el debate. Ministra, a propósito de este debate, ¿esperan que el proyecto termine de despacharse antes de que finalice este gobierno? Queremos que se dé un debate razonado donde todas las posiciones puedan expresarse. Eso, por supuesto, sería ingenuo pensar que va a alcanzar a ocurrir en 9 meses, pero la verdad, somos un gobierno que dialoga permanentemente con las organizaciones de mujeres. Así lo hemos hecho tanto para el reglamento como también para este proyecto de ley. Y si miramos la historia de los debates respecto a estos asuntos, sabemos que son debates largos. Por eso más vale la pena iniciarlos.